Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Identidad, comunidad, empatía, diversión. Estás entre nosotros. Bienvenidos a todos y a todas. Estamos ya en nuestra emisión número 11, casi en la recta final de esta gran aventura del conocimiento, la diversidad, del pensamiento de nuestra sociedad a través de temas que han sido de gran interés para nuestros jóvenes. Este episodio tiene una pequeña variable, dado que voy a ceder la palabra al estudiante Anaí Salazar Ayala para que extienda la bienvenida y la presentación tanto de nuestra invitada especial como de los jóvenes estudiantes que conforman el entre nosotros de esta emisión. Por lo tanto, queda con ustedes Anaí Salazar Ayala. Buenos días a todos. En el episodio del día de hoy, y para ayudarnos más a profundizar sobre el tema que hoy comentaremos, tenemos de invitada a la doctora Giselle Ureta Sánchez, quien es egresada de Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente. Posteriormente hizo una especialidad en psicoterapia gestalt con 2 subespecialidades en infancia y parejas en el Instituto de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en sexualidad y género en el Instituto de Profesionalización y Educación en Sexología Integral. En el Centro de Educación y Atención a la Sexualidad estudió una maestría en Educación Sexual Humana, además de que cuenta con diversos diplomados. Para comentar el tema, tenemos alumnos del Instituto Lizardi de segundo, cuarto y sexto semestre, quienes son María José Consuelo, Ian Ortega, Montserrat Fernández, Eduardo Alberto Barragán, Francisco Vargas, Víctor Valderrama y su servidora Anaí Salazar. A continuación, mi compañera Monse nos dará una introducción al tema. Las asignaturas que tenemos que llevar en la escuela se supone que nos tienen que preparar para nuestra vida diaria al momento de salir de la escuela. Introducir estas asignaturas, las cuales son perspectiva de género, filosofía para principiantes, vida saludable y educación socioemocional, al plan de estudios en las escuelas, sería un paso enorme para la vida estudiantil y social de los jóvenes, ya que las asignaturas que ahora tenemos los jóvenes realmente no nos proporcionan información o cosas que tenemos que saber sobre nosotros y no nos preparan para la cuestión de la vida. Con esto quiero decir que con la inclusión de estas asignaturas podríamos estar mejor preparados para lo que nos espera en la vida. Nos prepara para nuestra salud, tanto emocional como nutricional, y nos ayuda a entender la vida desde una perspectiva mucho mejor. Nos ayuda a entender y controlar nuestros sentimientos, a tener mejores hábitos, etc. ¿Qué opinan al respecto, compañeros? Bien. Yo quisiera hacer una aportación con respecto a la filosofía, que sería inculcarla hacia la educación básica. Empezar a incorporar la filosofía en los jóvenes, en los grados más chicos, sería de mucha importancia, ya que la filosofía principalmente lo que nos aporta es el criterio y el no seguir a alguien o no seguir una corriente nada más porque sí. Nos enseña a cómo cuestionarla, a hacer una introspección de nosotros sobre si nos parece bien dichas ideologías o dichas corrientes, y con esto podemos generar que las generaciones futuras tengan un pensamiento, como lo mencioné antes, mucho más crítico y más analítico de las situaciones. Y por consecuencia, esto nos va a hacer que cuando estén en los grados superiores tengan una visión más amplia de las carreras, del trabajo y en general del mundo. Continuando con la opinión del compañero Víctor, la filosofía sería de gran apoyo para todas las asignaturas ya mencionadas por la compañera Monse, pues la filosofía les permitiría a los niños y adolescentes habilidades de comprensión y análisis. Así sabrían realmente si están yendo en dirección correcta, ayudando a esta sociedad y en el futuro podrían cambiarlo o mejorarlo. Me parece muy acertada la opinión que tuvo mi compañera y quisiera extenderla y compartirla. Se me haría una muy buena idea introducir materias que ayuden más a la construcción de un ciudadano digno y responsable. Ya podría ser tener una vida saludable, que ya se está implementando en varios colegios y en varios cursos. La filosofía para poder construir un humano con una mente más estable, que eso va de la mano con la inteligencia socioemocional. Pues sí, meter estas asignaturas ayudaría mucho a los humanos del futuro y le daría un inicio muy sólido, ya que de esas asignaturas para que los estudiantes que salen de la prepa estén más preparadas y preparados para la vida adulta. Le dejo el micrófono a mi compañera Montserrat.
Bueno, y ahora sabiendo la información que llevamos hasta ahora, creo que estamos de acuerdo con el hecho de que obviamente los estudiantes estarían muchísimo mejor con estas asignaturas, ya que nos ayudaría a trabajar con nuestra persona, porque al final del día nos tenemos a nosotros mismos para toda la vida y qué mejor que saber tratarnos. Una ventaja es que si agregaran estas asignaturas a niños y a niñas desde una edad temprana, estarían mejor preparados para la vida. También siento que sería una decisión viable para los jóvenes, ya que como todos sabemos, los jóvenes pasamos por cambios y nos cuestionamos muchísimo acerca de lo que es la vida y tenemos muchos cambios emocionales y tener estas asignaturas en la escuela sería lo mejor. Bien, ahora me gustaría aportarles un poco sobre la materia de la física y el cómo podríamos implementarla en los grados más básicos, en los grados primarios. ¿Con qué fin, para empezar? ¿Con qué fin se pretende implementar la física de una manera más didáctica? Con el fin de llamar la atención de los jóvenes, porque se ha notado mucho que los jóvenes, cuando les hablas del tema de física, se espantan o dicen, ay, no, qué flojera, o a mí no se me da, no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es principalmente porque en el sistema de educación, estas materias se abordan de una manera muy aburrida y muy mal planteada, porque te lo abordan de la siguiente manera, que es, apréndete esta fórmula y aplícala en esos ejercicios. Y un joven muchas veces dice, ¿para qué? ¿Qué flojera? No me va a servir, no lo voy a usar en mi carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente la física la podemos implementar en muchas cosas. Si nos enseñan, en vez de nada más la fórmula y cómo desarrollarla, nos enseñan los conceptos de que esta fórmula sirve para tal fenómeno físico, nos dicen, ok, con esto ya podemos empezar a tener una mejor perspectiva de nuestro entorno, de cómo funcionan los vehículos, por ejemplo, los movimientos rectilíneos uniformes, el movimiento angular, la gravedad, entre muchos otros fenómenos que son bastante interesantes cuando lo abordas de una manera más didáctica. Una de las ventajas de que esto se imparta hacia los más chicos es que cuando estén en los grados superiores, grados de prepa, universitarios, tengan un gusto más desarrollado por estas materias y que con ello se planteen nuevos proyectos que ayuden a mejorar hacia las personas, como proyectos enfocados un poco en la robótica, mejorar algunos sistemas físicos o inclusive alguien que desarrolle una nueva fórmula física para terminar de comprender algunas de las encrucijadas que todavía existen en esta materia. Personalmente, a mí antes no me gustaba la física por esos mismos temas que mencioné antes, hasta que un maestro me la empezó a plantear de una manera más analítica y más didáctica, fue que tuve este pensamiento de, no, pues la física sí funciona, es divertida, es entretenida, y una vez que la empiezas a desarrollar desde este concepto, agarras a los jóvenes, los enganchas con estos temas, y ellos mismos son los que empiezan a decir, y si esto pasa por esto, aquello y aquello, ¿por qué no podemos combinarlo con esto para generar dicho resultado? O por ejemplo, si esta fórmula desarrolla hasta cierta parte, ¿cómo podemos terminar de desarrollarla para llegar a un resultado idóneo, por poner un ejemplo? Con esto sería mi aportación hacia este tema y le cedo el micrófono a mis compañeros. Considero que Víctor tiene mucha razón con lo que dice, de que la física se nos plantea desde un método más de una forma más de las fórmulas o cosas así y no tanto de experimentos, pero pues a veces sí, como que esto mismo hace que no te llame la atención involucrarte en estas materias, de la forma en la que te enseñan. A veces las materias no tienen nada de malo, pero es la forma en la que algunos profesores pues nada más se centran en lo que dice el libro o lo que tú tienes que aprender, pero no se enfocan en despertarte la curiosidad, pero realmente te intereses en el tema y te den ganas de aprender o de desarrollar ese lado creativo que todos tenemos. Así es, concuerdo con todo lo dicho anteriormente. Estoy totalmente consciente de que estas materias son una gran implementación debido a que en la escuela anterior, por así llamarle, antes de la pandemia, bueno, pues las ideas, las ideologías, las cosas que estaban pasando en el mundo son totalmente diferentes a la nueva normalidad, a la nueva actualidad. No estábamos preparados de ninguna manera para estar en casa todo el día. Nuestro cerebro se podría decir que todavía ni siquiera se acostumbra, o en ciertas personas todavía no se acostumbran a estar en esta nueva normalidad, en donde puedes entrar en estrés, donde te puedes sentir como encerrado, como si estuvieras en prisión. Entonces creo yo que es de suma importancia preparar
prepararnos porque no sabemos si en alguna otra ocasión, en algunos años, vuelva a pasar lo mismo, y que el hecho que desde la escuela ya estés preparado mentalmente, que sepas cómo actuar, sepas cómo tú mismo estar bien contigo mismo sin necesidad de salir a la calle, de convivir, que digas, bueno, pues es por mi bien, son las nuevas formas que tenemos que tomar, porque es adaptarse o extinguirse. Entonces creo que estas materias son de suma importancia y estoy totalmente de acuerdo con su implementación. Creo que como menciona mi compañero Víctor y Anaís, la falta de curiosidad es un factor importante en que el alumno se interese en la materia, porque regularmente también nosotros como alumnos nos quedamos solamente con lo que el profesor dice. No nos damos a la tarea de investigar más allá de ello y tener un pensamiento crítico del porqué de las cosas. Simplemente seguimos al pie de la letra lo que nos mencionan, y creo que es importante tener un cambio para como que ver las cosas de una manera distinta o incluso comprenderlas más allá de lo que nos mencionan en la escuela. Bueno, para recordarles que el tema es incorporación de asignaturas como perspectiva de género, filosofía y otras que ayuden al desarrollo personal. Creo que con esto nos vamos al corte. Si tú estás aquí, estás entre nosotros. Somos jóvenes y entre nosotros nos hacemos fuertes. Si tú estás aquí, estás entre nosotros. Bueno, volvemos del corte y agradecer nuevamente a la doctora Giselle por acompañarnos el día de hoy, para darnos su opinión sobre el tema y resolver nuestras dudas, y también saber cómo se siente al estar hoy con nosotros. Hola, pues muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio con ustedes. Y bueno, pues yo me siento muy a gusto, a pesar de que tuve algunas situaciones aquí por tiempos, pero pues trataré de solucionar todas las dudas que tengan, y bueno, pues muchísimas gracias por darme este espacio. Bueno, muchas gracias. Con esto iniciaremos una pequeña ronda de preguntas para la doctora. Para entrar en contexto, la asignatura Vida Saludable se empezó a implementar en el ciclo escolar 2020-2021, en la cual se tocan los temas de nutrición, activación física, salud mental, higiene personal, higiene familiar y un programa de limpieza. Bueno, mi pregunta para la doctora es que si considera ¿por qué considera que hasta este momento fue que se empezaron a implementar asignaturas como Vida Saludable, y si cree que la pandemia fue un factor que influyó? Bueno, yo creo que sí, efectivamente la pandemia influyó bastante. Influyó porque la sociedad se empezó a dar cuenta de la falta de la salud que se tenía y de la parte del autocuidado que se tenía personal. Y al darse cuenta de esto, empezaron a generar, pues obviamente, este tipo de programas psicoemocionales, y sobre todo en la parte de la vida cotidiana y de la salud de la vida cotidiana. Que bueno, a mí se me hace bastante importante al darnos cuenta de que no teníamos, por ejemplo, la alimentación adecuada, ¿no? Y que esto era un índice de alto riesgo para la salud. Teníamos problemas de violencia en cuestiones de género, que también, a pesar de que ha sido constantemente visualizado y constantemente ha sido un tema de mucha lucha social, no se había visto tanto los índices en la cuestión de la violencia intrafamiliar, y dándose cuenta, sí, el tema de que las mismas violencias se generan en casa, porque pues aumentaron los índices cuando entramos todos al hogar con esta parte de la pandemia. Entonces nos dimos cuenta de que las relaciones vinculares en cuanto a la familia, pues sí era un factor importante para el desarrollo de este tipo de conductas. Y otro de los aspectos, bueno, pues el tema, por ejemplo, del abuso sexual y del mal uso de la tecnología, sobre todo en las infancias y en las adolescencias, y inclusive también como los adultos y las adultas, también fue un factor el cual pues determinó que se implementaran este tipo de materias, como por ejemplo el tema de la filosofía y de implementación de materias un poco más en el área del desarrollo humano, pues porque se dieron cuenta, ¿no?, de que hay un problema para discernir ante lo bueno y lo malo. Algo comentaban ustedes que se me hizo muy interesante y muy importante, fue el hecho de meter filosofía desde las primeras etapas del desarrollo, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ya que, bueno, la filosofía pues es una
materia muy importante para la cuestión del pensamiento, el desarrollo del pensamiento, de la reflexión.